Bueno muchachos, el día de hoy vamos a aprender a implementar un modelo básico con el patrón de diseño modelo vista controlador. Vamos a hacer un proyecto que nos permita crear lo que viene siendo la parte básica de una aplicación para el logueo de los usuarios, la creación y logueo de usuarios. Vamos a hacer todo un nivel muy básico para que nos quede muy claro y para no complicarnos tanto desde un principio, y más adelante vamos a ir avanzando en otros videos en donde vamos a encontrar un poco más de complejidad. Bueno, entonces iniciemos con crear una base de datos dentro de nuestro servidor local o en el servidor donde vamos a trabajar. En este caso, la base de datos que voy a usar para la lección de hoy se llama sesiones, y dentro de sesiones creé una tabla que se llama usuarios, que a su vez tiene los atributos ID, nombre de usuario, email y password, todos en inglés. ¿Por qué se llama sesiones? Bueno, porque se estaba trabajando anteriormente en una clase la explicación de sesiones en PHP, así que pues por cuestiones de facilidad y comodidad vamos a dejarlo así para reutilizar la misma base de datos. Lo que sí hice fue borrarla previamente, ¿vale? Ahora, dentro de la carpeta de nuestro proyecto, yo previamente creé un proyecto en NetBeans. Pues este es NetBeans 7.4. Lo que vamos a hacer es New Project y creamos un proyecto que es una PHP application. Dado el caso que ustedes quieran hacerlo primero creando las carpetas y luego creando el proyecto, pueden hacer una PHP application con unas fuentes existentes, que es lo que normalmente yo hago, ¿vale? Y para empezar, entonces necesitamos además de crear la base de datos, necesitamos entonces definir la estructura de nuestro proyecto. Dentro de nuestro proyecto vamos a tener una carpeta que se llama controladores, en inglés, controllers, que es la que va a tener dentro de los controladores. Más adelante les voy a explicar bien lo que hacen los controladores, lo que hacen las vistas y lo que hacen los modelos. Controladores, vistas y modelos. Perfecto. Vamos a tener también una carpeta que se llama libs, donde vamos a ubicar las librerías. La pueden llamar libs, la pueden llamar source, la pueden llamar classes, como quieran. Para mi caso la voy a dejar como libs, es la manera en la que siempre las he llamado, entonces me es mucho más sencillo. Vamos a tener una carpeta llamada public, que es la carpeta de acceso público, donde la gente va a poder encontrar todo lo que está abierto al público en general, valga la redundancia. Vale, por defecto en NetBeans nos va a crear una carpeta llamada nb project si queremos que si lo definimos así, para que nos deje marcar la información del proyecto dentro del proyecto. De lo contrario, pues NetBeans podría crear una carpeta por separado. Listo, teniendo esto aquí actualizado, revisemos en NetBeans un momento. Voy a eliminar este proyecto, voy a volver a crear New Project. Tengo el New Project. Bueno, NetBeans está dando problemas, vamos a reiniciar NetBeans. Creamos un nuevo proyecto, un PHP application con fuentes existentes. Le vamos a decir que están ubicadas aquí en sesiones. El proyecto se va a llamar sesiones. Vamos a trabajar con PHP 5.3, con UTF-8, y le decimos que si queremos colocar la información metadata de NetBeans en el mismo directorio, si lo queremos colocar en un directorio diferente. En este caso lo voy a dejar en el mismo directorio, no me molesta. Me está pidiendo las configuraciones para correr la aplicación. La aplicación está ubicada en el localhost. Revisemos nuestra carpeta, sesiones. Mi aplicación lo está corriendo desde acá. Localhost, desarrollo web server dependent files, y lo tiramos a sesiones. Esa es la URL de nuestro proyecto para cuando lo queramos correr, y le damos finalizar. Él finaliza y nos lee todas las carpetas que ya teníamos adentro, ¿vale? Por defecto, y ya podemos iniciar con nuestro proyecto.
hasta ahora tendríamos una estructura de la siguiente manera: controladores, librerías, modelos, public, views y NV project. Entonces, para iniciar necesito explicarles un poco lo que es el modelo vista controlador. Vale, el modelo vista controlador se trata de un patrón en donde separamos la parte lógica de la parte gráfica y de la parte de las fuentes de datos, en donde el controlador se encarga de toda la parte lógica, se encarga de realizar todas las validaciones y procesos. El modelo se encarga directamente de la comunicación con la fuente de datos, con MySQL en este caso, y las vistas se encargan de la parte gráfica, de la interfaz gráfica que va a ver el usuario de la aplicación. ¿Vale? Para iniciar esto vamos a trabajar URLs limpias, y para trabajar URLs limpias necesitamos crear un archivo htdoc. Vamos a decirle que vamos a crear otro tipo de archivo. Este tipo de archivos a un otro. Vamos a colocarle un empty file. Este archivo le voy a decir que se llama .htaccess. Lo creamos, listo, tenemos un htaccess. El htaccess, ¿qué va a hacer? El htaccess lo que va a hacer es controlar los niveles de acceso a nuestra aplicación, ¿vale? Él se va a encargar de decir qué se puede ver, qué no se puede ver, y cómo se va a procesar las solicitudes que están llegando directamente hasta nuestra carpeta de la aplicación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es activar el motor de sobreescritura, que nos va a permitir sobreescribir las URLs en general. Para los usuarios que estén usando WAMP, tienen que activar ese módulo dentro de Apache. Para los usuarios que estén usando XAMPP, no se preocupen en absolutamente nada, y para los usuarios que están usando MAMP, tampoco tienen que preocuparse de absolutamente nada. En general, este módulo también viene activado en los web hostings, entonces pues no se preocupen porque no les vaya a funcionar en web hosting en línea. Listo. Le vamos a agregar unas normas de escritura. Las normas de escritura son unas condiciones. La primera condición es que a la petición que se haga, ok, estoy enredando un poco aquí ya. Entonces la petición no será sobrescrita en el caso en que la petición apunte directamente a un directorio. La petición no será sobrescrita en el caso en que apunte a un archivo, y la petición no será sobrescrita en el caso en que apunte a una librería. Pero del resto, todo lo que no sea un archivo, un directorio o una librería, va a ser sobrescrito de la siguiente manera. Esto no es necesario que se lo aprendan del todo, es decir, es un poco complejo. En general, con comprender la mecánica en la que funciona el htaccess basta. Si ustedes quieren ver un poco más, pues pueden buscar los manuales de Apache para configurar los niveles de acceso dentro del servidor. ¿Vale? En resumen, lo que estamos diciendo aquí es que todo lo que no sea un directorio, un archivo, una librería se va a sobreinscribir guardándose dentro de un parámetro que se llama URL. Ese parámetro está definido en método get. Se va a enviar por el método get a un archivo que se llama index.php, ubicado al mismo nivel que este htaccess. Entonces vamos a crear un index.php para ilustrarnos un poco más en qué es lo que está sucediendo en este momento. Acabamos de crear un index.php, y este index.php le vamos a decir lo siguiente. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos está llegando. Le dijimos al htaccess que por favor nos enviara por método get la URL que se nos está pasando, así que yo se la voy a solicitar. Voy a decir, pues URL va a ser igual a el valor del atributo URL o el valor del índice URL dentro de nuestro arreglo de variables que vienen por get.
y voy a imprimir, vamos a hacerlo con print, la URL, vale. Voy a correr este proyecto, define index URL. Esto sucede porque no tenemos nada definido aquí. Vamos a escribirle hola URL limpia, y encontramos que nuestra URL, nuestra petición, se está enviando hasta sesiones, y en sesiones el htaccess está tomando todo lo que llega después del slash de sesiones y nos lo está mandando con un parámetro URL a nuestro index.php para que podamos hacer el debido proceso con esa petición que nos está llegando, ¿vale? Antes de continuar con esto, bueno, pues continuemos un poco más con esto. Yo querría importar un archivo de configuración. Desde un inicio es bueno que tengamos un archivo de configuración, pero no hace falta que lo hagamos desde ya. Así que empecemos a procesar la URL. Listo, la URL nos está llegando, pero tenemos un problema, vemos que tenemos un problema grande en el momento en que la URL no posee nada porque el index es desconocido. Así que lo que vamos a hacer es que nuestra URL se va a definir de la siguiente manera. Si se encuentra seteado o definido el índice URL del arreglo de variables que vienen por get, entonces vamos a pasarle como valor esta URL a nuestra variable pesos URL, pero de lo contrario vamos a pasarle como valor index y vamos a imprimir nuestra URL. Entonces, por defecto, si no le pasamos nada, nuestra URL va a valer index, mientras que si le pasamos algo va a valer lo que le estemos pasando. Recordemos un poco el orden que vamos a trabajar, o definámoslo más bien, porque creo que no lo he compartido con ustedes, en el que vamos a trabajar nuestra sobreescritura. Vamos a trabajar de la siguiente manera. El primer parámetro que viene después del slash a las sesiones es el controlador. El segundo parámetro que viene es el método, y el tercer parámetro que viene son directamente los parámetros. Entonces la idea es que lo primero que nos llega viene siendo el controlador, el segundo que nos llega viene siendo el método, y después del tercer slash vienen los parámetros. Ahora tenemos que enseñarle a nuestro index a definir cuál es cuál. Así que vamos a separar cada uno de estos valores que nos están llegando en esta URL. Voy a hacer esto un poco más pequeño, no necesito tanto espacio en un inicio, así que lo voy a hacer así para que podamos ver al lado lo que estamos procesando. Le voy a decir a este señor URL que se convierta en un arreglo, y este arreglo lo que va a hacer es separar ese string que nos viene desde el htaccess por slashes. Y ahora miremos, vamos a usar print R para poder imprimir nuestro arreglo, y miremos que ya tenemos separados cada uno de los parámetros que nos están llegando. Tenemos en la posición 0 el controlador, en la posición 1 el método, y en la posición 2 el parámetro o los parámetros que se vayan a ejecutar, ¿vale? Como ya tenemos definidos cada uno, lo que yo voy a hacer es empezar a guardarlos dentro de variables respectivas. ¿Qué variables respectivas? Bueno, yo sé que mi controlador, pues es controller, va a ser igual a ¿quién? A la URL en la posición número 0. Siempre va a ser igual a la URL en la posición número 0. Así lo definimos nosotros. Mientras que el método va a ser igual a la URL en la posición 1, y el parámetro o los parámetros en la posición número 2. En la posición número 2. Listo. Todo hasta aquí perfecto. ¿Sí? No tenemos ningún error. Pero ¿qué pasaría si yo no le mando los parámetros?
En este momento, si yo quito los parámetros pero dejo el slash, mi variable params se está llenando de vacío. ¿Cómo lo puedo comprobar? Voy a hacer un eco de mi variable params y vamos a darnos cuenta que está en vacío. Vamos a hacerlo más claro todavía, vamos a hacer un bar down. Y nos damos cuenta que tenemos una string de 0 caracteres. Todo esto se debe por el slash que está al final después del método. Si yo quito ese slash, tenemos un problema. No existe un offset 2, o sea, una tercera posición dentro de nuestra variable URL, y no podemos definir entonces los parámetros. Para evitar este problema, tenemos que asegurarnos de que existan cada uno de ellos antes de definirlos. Así que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo podemos hacer o por la manera avanzada que lo hicimos en la parte de arriba, o por una manera un poco más sencilla. Vamos a hacerlo por la manera sencilla, las dos sirven perfectamente, que es un if clásico. If y set, ¿quién ha seteado pesos URL en la posición 0? Vale, que tenemos seteado pesos URL en la posición 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es definir controllers como URL en la posición 0. Y lo mismo vamos a hacer con los otros dos. Pero en su respectiva posición 1 y posición 2. Así que ya no tendremos ningún problema al definir nuestro controlador, nuestro método y nuestros parámetros, porque si no nos pasan el parámetro, indica que no tenemos por qué crear una variable de parámetros. Listo. Teniendo esto claro, ya tenemos enseñado a nuestro index a definir qué controlador, qué método y qué parámetros nos están llegando desde afuera. Ahora, antes de proseguir con las cargas, quiero que hagamos el archivo de configuración. O sea, aquí store files, nuevo php file, y vamos a crear un archivo que se va a llamar config.php. Config.php va a ser nuestro archivo de configuración en general, y va a tener definidas unas variables globales dentro de nuestro proyecto. ¿Qué variables podemos definir? Por ahora vamos a definir dos variables muy útiles, que son la variable URL, que es nuestro root del proyecto como tal. El root del proyecto está ubicado justo acá en localhost, desarrollo web server, dependent files, sesiones. Esta es la URL a donde apunta mi proyecto. Si lo ven hasta aquí, donde apunta mi proyecto cada vez que lo quiero ejecutar. Ahora, ¿para qué nos sirve este define? Bueno, para los que no tengamos conocimiento de lo que es un define, nos sirve para desde cualquier parte de nuestro proyecto, una vez hayamos incluido el archivo de configuración, lo primero que voy a hacer es incluir el archivo de configuración config.php desde acá arriba, y puedo llamar perfectamente la URL de la siguiente manera: echo URL. Cuando yo recargue la página, voy a tener la URL de mi aplicación desde la raíz. ¿Esto para qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir porque vamos a estar utilizando mucho esa URL dentro de la aplicación, y no queremos que en el momento en el que cambie nos toque buscar archivo por archivo en donde teníamos definida la URL. Así que con el cambio simplemente desde el config.php estaremos cambiando en todos los archivos en donde estaba escrita. Esto un poquito por acá para hacer indentación, a indentar para que sea un poco más bello. Listo. Volvamos un momento otra vez al config, y en el config vamos a definir otra variable global.
¿Qué variable global vamos a definir? Vamos a definir una variable global llamada libs, que es la que nos va a decir dónde estaban ubicadas nuestras librerías dentro del proyecto. Libs está ubicada nada más y nada menos que en la carpeta libs, que ya habíamos nombrado anteriormente. Noten que siempre dejamos el slash al final de la variable, así que no vamos a colocar el slash antes de la misma cuando estemos concatenándolo. Más adelante, cuando lleguemos al caso, les voy a explicar un poco. Noten que tampoco usé la variable URL para definir libs como tal, y esto lo hago para evitar un problema con los wrappers que normalmente presenciamos en los servidores. Bueno, vamos aquí en el index. Hasta ahora llevamos la primera parte del video. Espero que haya sido muy claro. Si tienen dudas, por favor explíquenlas, no, por favor escríbanlas, con mucho gusto les voy a responder. Voy a dejar el primer video hasta aquí para empezar entonces a trabajar con la carga de las librerías y la construcción de nuestra aplicación. ¿Por qué tan poco tiempo? Bueno, quiero que sean videos cortos, no quiero que sean videos tan largos, porque ya he hecho anteriormente videos de una hora y media y son bastante pesados. Quiero que tengan como un poco de tiempo y puedan ir poco a poco avanzando en sus proyectos. Nos vemos entonces en la segunda parte de este video.